Sean muy bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase número 1 de Matemática de la semana del 25 al 29 de mayo. Continuaremos profundizando en esta semana el objetivo 5 de aprendizaje, demostrar que comprenden las fracciones y los números mixtos en forma pictórica y simbólica. Las indicaciones para esta semana son las siguientes. Ver video de la clase número 1 y 2. Realizar las actividades correspondientes a cuadernillo de ejercicios especificado en clase 2. Realizar control formativo número 4 de la página web www.aprendolibre.cl especificado también en la clase número 2. Los indicadores para esta semana, de la semana del 18 al 22 de mayo, son los siguientes. Recuerda que los indicadores son lo que vamos a aprender en esta semana. Vamos a lograr identificar en la recta numérica fracciones impropias y los números mixtos correspondientes. Además, van a aprender a ubicar un conjunto de fracciones que incluyan fracciones impropias y números mixtos en la recta numérica. Y además lograrán identificar fracciones que son equivalentes en la recta numérica. Palabras claves para esta semana: recta numérica, fracciones impropias y números mixtos. Inicio de recordemos. Siempre es importante recordar lo que hemos visto en las clases anteriores para lograr conectarnos con esta nueva clase, para poder adquirir nuevos conocimientos. Recordemos que en la clase anterior definimos fracción como una división entre dos números, los cuales indican la parte de un todo. En este caso, la fracción que vemos a continuación se leería 2/3. El 2 corresponde al numerador, que es la parte de la fracción. Además, vamos a encontrar una línea fraccionaria que indica la división de estos dos números, y el número 3 corresponde al denominador, que es el que nos indica el todo. Además, aprendimos a representar una fracción. Si nosotros sabemos y comprendemos que el denominador corresponde al todo, si nosotros quisiéramos dibujar una figura, en este caso 2/3, deberíamos dividir esta figura en 3 partes porque 3 es el todo de la figura. Y en este caso, el 2 como denominador nos indica que solo deberíamos pintar 2 partes de 3. Bien, también en la clase anterior conocimos los tipos de fracciones. Estaban las fracciones propias, las impropias y los números mixtos. Durante esta semana vamos a enfocarnos en las impropias y en los números mixtos, recordando como ejemplo una fracción impropia, 5/2, donde el numerador es mayor que el denominador, y el número mixto se leería 2/3. Combina números enteros con números fraccionarios y la fracción que acompaña el número entero siempre es propia. Conectemos entonces la clase anterior con la clase actual. Es importante retomar de la clase anterior, además de estos conceptos básicos que acabamos de mencionar, la transformación de una fracción impropia a un número mixto, donde aprendiste 2 métodos, los cuales vamos a volver a profundizar. Primero, nosotros transformamos una fracción impropia a un número mixto. En la clase pasada pusimos este ejemplo, el cual vamos a retomar. Colocamos la fracción impropia 5/2. Dividimos distintas figuras rectangulares en 2 partes, siempre recordando que el denominador nos indica el todo. Y pintamos 5 de estas partes. Si nos damos cuenta, en realidad pintamos 2 figuras enteras y en la última parte pintamos una de 2 partes. Es por eso que entonces nosotros podríamos decir que la fracción impropia 5/2 corresponde al número mixto 2/1/2. Había un segundo método. Este segundo método se trata de la división.
cuando nosotros dividimos la fracción. En este caso, dividimos el numerador con el denominador. Como puedes ver en el ejemplo, al dividir 5 en 2, lo que va a suceder es que el 2, yo debo decir, ¿cuántas veces cabe en el 5? Obviamente cabe 2 veces y nos sobra 1. En este caso, el resultado de esta división, que es el 2, correspondería al número entero y el resto correspondería al numerador. En el caso del denominador siempre queda igual. Es decir, 5 medios, que es la fracción impropia que queríamos transformar a número mixto, quedaría en 2 enteros, 1 medio. Lo segundo que debíamos conectar de la clase anterior para lograr la clase de esta semana es conocer la transformación, pero ahora al revés, de un número mixto a una fracción impropia. Para transformar de un número mixto a fracción impropia, debemos recordar la siguiente fórmula, siempre teniendo en cuenta que el denominador se mantendrá hasta el final. Ya te explicaré paso a paso. Bien, lo primero que debíamos hacer es multiplicar 5 por 2 y sumarle 3. Y el denominador siempre se mantiene igual, en este caso es el número 5. Como sabemos, 5 por 2 es 10 y nos faltaría sumar el 3. También recordar que el 5 se sigue manteniendo tal como en un principio. Esto nos da como resultado 13 quintos. En resumen, para poder transformar el número mixto a una fracción impropia, debes multiplicar el denominador por el número entero y sumarle el numerador. Al resolverlo, obtendrás el numerador y el denominador se mantiene siempre igual. Fin del recordemos. Ahora sí podemos empezar con esta clase de esta semana. Sin embargo, es importante que tengas claridad de qué es lo que estamos hablando. Y lo primero que debemos saber es responder a esta pregunta. ¿Qué es una recta numérica? Bueno, una recta numérica es una línea con infinitos números. En este curso sexto básico nosotros vamos a trabajar con la recta numérica que tú ves a continuación. ¿Ya? Vamos a trabajar con números en esta línea que está dividida de manera exacta. Vamos a ver la fracción impropia, cómo la colocamos en una recta numérica. Bien. Para la fracción impropia en la recta numérica debemos recordar siempre estos conceptos básicos. En esta ocasión te presento la fracción impropia 4 tercios. Recuerda que esta es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Recuerda que el número 4 corresponde al numerador y el número 3 al denominador. Pero yo te voy a enseñar cómo colocar esta fracción en una recta numérica. Primero tenemos que tener en consideración que el numerador nos va a indicar los saltos que debemos ir dando en la recta numérica. Y el denominador, que en este caso es el 3, nos indica en cuántas partes debemos dividir cada entero. Ya veremos a continuación cómo se hace esto. Bien, recuerda que estamos poniendo una fracción impropia en la recta numérica y en este caso vamos a seguir con el mismo ejemplo, 4 tercios. Lo primero que tú ves abajito de la fracción es que yo realicé una recta numérica. Recordemos que lo primero que debemos observar en este caso es el denominador, ya que nos indica la parte entera, ¿ya? Entonces, sabiendo que es el 3, nosotros vamos a dividir cada entero en 3 partes iguales. Si tú te fijas, del 0 al 1 hay un entero, ¿verdad? Y está dividido en 3 espacios. Del 1 al 2 hay otro entero y también está dividido en 3 espacios. Lo que nos falta hacer son los saltos de los que habíamos hablado en la diapositiva anterior. 1, 2, 3
y 4 saltos. Recuerda que el numerador, que era 4, nos indicaba los saltos que debíamos ir dando en nuestra recta numérica para saber dónde ubicar esta fracción. En este caso, en la flechita, te indico que ahí es donde debería ir la fracción impropia 4/3. ¿Podemos saber algo más haciendo lo que acabamos de hacer? Pues la respuesta es sí. Recuerda que en las clases anteriores hemos aprendido a transformar un número mixto en una fracción impropia. En este caso, yo me tengo que fijar que yo pasé a un entero y en el segundo entero ocupe 1/3 de él. Es decir, si yo transformo esta fracción de número mixto en una fracción impropia, me va a dar 4/3 de la misma manera. A esto nosotros le llamamos fracción equivalente. Es decir, ambas fracciones son equivalentes. Un entero 1/3 equivale a 4/3, ya que en la recta numérica se ubican en la misma posición, es decir, tienen el mismo valor. Bien, quiero darte otros ejemplos de cómo ubicar una fracción impropia en una recta numérica para que no te quedes con la duda. Recuerda siempre pausar el video o retrocederlo para que puedas ir comprendiendo aún mejor cada ejemplo. En este caso te presento la fracción impropia 7/3, la cual debemos colocar en una recta numérica. Por lo tanto, mi recta numérica va a estar dividida en 3 partes por cada entero. Del 0 al 1 hay un entero y está dividido en 3 partes. Del 1 al 2 hay un entero que también está dividido en 3 partes y del 2 al 3 también hay un entero que está dividido en 3 partes. El siguiente paso son los saltos. Como el numerador dice que son 7 saltos, entonces yo doy 7 saltos y llego a la ubicación de donde debe estar ubicada la fracción 7/3. En el segundo ejemplo vamos a usar 5/4. Coloco mi recta numérica, me fijo que por cada entero esté dividida en 4 partes tal como me indica el denominador y prosigo con los saltos. Doy los 5 saltos y encuentro el lugar en donde debe estar marcada la fracción 5/4. Apoyo el libro ministerial. Debes leer y destacar lo que consideres importante de recordar de la página 41 del libro ministerial, la cual indica lo mismo de lo que hemos estado hablando hasta este momento, pero a algunas personas les sirve este apoyo visual para profundizar aún más el contenido. Felicidades por llegar hasta aquí. Es momento de pasar a la clase 2 para que podamos continuar profundizando en el objetivo de esta semana.